Ok, buenas tardes a todas, bienvenidas, terapeutas de lenguaje, de habla. El día de hoy tenemos una invitada muy especial y queríamos que ella fuera justamente en esta sesión porque es la número 20. Ya nos hemos visto en 20 ocasiones aquí en Actualízate Podium y tenemos a la maestra Ángela Patiño. Ella tiene más de 17 años de experiencia en el área clínica, terapéutica y de educación especial y de integración, la inclusión educativa en México, Estados Unidos y en España. Es terapeuta, evaluadora y docente, especialista en comunicación, lenguaje, habla, desarrollo infantil y aprendizaje. Licenciada en comunicación humana con posgrado en logopedia, estudios en psicopedagogía, educación especial, neuropsicología. Ella es directora y fundadora de Juntos, Centro Terapéutico y de Desarrollo Integral. Si todavía no siguen Ángela en las redes sociales, les recomiendo muchísimo. Tiene muy buen contenido. También es creadora del método Juntos Hablamos Mejor. Y bueno, tiene 12 años también de experiencia en comunicación aumentativa y alternativa. Es ponente en congresos y foros de logopedia, salud, psicología y educación en México, América Latina y Europa y docente universitaria. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el gusto de escucharla con el tema de qué herramientas son básicas para la evaluación del lenguaje y habla. Bueno, Ángela, mil gracias por estar aquí, por aceptar la invitación de compartir tu conocimiento con nosotros, con esta comunidad tan bonita que tenemos de terapeutas. Y pues bienvenida. No, es un gusto, Sin y Cian. Es un gusto estar aquí con ustedes, chicas. Voy a compartir la pantalla y también les voy a decir que, justo les decía a Cintia y a Cian ya, que yo también estoy muy emocionada. Doy clases muy constantemente, pero estaba muy emocionada por compartir con ustedes, porque además se me hace como un grupo bien bonito, ¿no? Entonces, vamos a hablar de evaluación. Como decía Cintia, esta es la 20ª reunión de profesionales de lenguaje y de habla de Actualízate Podium. Sigan a Therapy Podium, sigan a Ali Lenguaje Integral para que sigan a Cintia y a Cianya, que son nuestras moderadoras del día de hoy. Y como les decía, vamos a hablar de la evaluación del lenguaje, ¿vale? Y pues ya me presentaron. De todas formas, aquí les dejo mis redes. Me encuentran en Facebook, en Instagram, en YouTube y en TikTok como Ángela Patiño Terapeuta. Bueno, esta parte ya la comentó Cintia, básicamente, y cuando me preguntan lo que hago, yo tengo más de 17 años ayudando a niños, jóvenes y adultos a comunicarse mejor, a hablar mejor y a aprender mejor. Soy licenciada en comunicación humana, tengo un posgrado en intervención logopédica, fui becaria de Fundación Carolina en la Universidad de La Coruña y relacionado con el tema que vamos a hablar hoy, bueno, tengo varios diplomados, pero uno de ellos es justamente en psicometría y en evaluación. Estaba muy emocionada preparando la clase porque es uno de los temas que me gusta más. O sea, bueno, es que cuando me preguntan, me encanta el lenguaje, me encanta habla. Cuando me preguntan luego y me pongo a trabajar en aprendizaje, me encanta el aprendizaje. Cuando empiezo a hacer comunicación aumentativa y alternativa para reforzar el lenguaje, con los PEGs o con las personas con que trabajo, me encanta. Cuando hablo de rehabilitación cognitiva, neurológica, también me encanta. Hay ciertas áreas que me encantan muchísimo y bueno, ya, hay algunas otras áreas que no trabajo tanto, pero una de las que me gusta muchísimo es la parte de psicometría y evaluación. Me encanta hacerlo porque me encanta todo lo que podamos obtener de ahí. Siempre estoy buscando pruebas, actualizaciones, etcétera. Entonces hoy les voy a compartir un poquito de esa información. Soy terapeuta de lenguaje, de aprendizaje y además de ser terapeuta soy evaluadora. Hago evaluaciones para los peques que vienen, no nada más conmigo a mi centro, sino que vienen canalizados de otras partes. A veces psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos u otros colegas, terapeutas de lenguaje y de aprendizaje canalizan conmigo a personas, no solo a niños, sino también a adultos y adolescentes para hacer evaluaciones. Entonces es un área en la que suelo tener bastante práctica constantemente. Soy además terapeuta también funcional oromotora, tengo varias certificaciones y bueno, esta parte ya se las contó Cintia, entonces me voy a pasar ahí están mis datos también.
Ahí están todos mis datos, al final se los dejo también, síganme en redes, tengo materiales, ahí está mi página de materiales, tengo materiales gratuitos, hay algunos de pago, pero están bastante accesibles, son materiales digitales, ahí está toda la información sobre mí. Y bueno, ya les contaron también que tenemos el método Juntos Hablamos Mejor, pero vamos a ir al tema, porque tenemos una horita para hablar de eh, procedimientos de evaluación, de cómo hacemos evaluaciones de lenguaje, ¿vale? Y voy a empezar contándoles que la evaluación es fundamental para hacer una adecuada intervención. Cuando nosotros hacemos intervención en problemas de lenguaje, de habla o en cualquier otra área, incluso en áreas, por ejemplo, de psicología, de aprendizaje, etcétera, el principio de la intervención parte de una adecuada evaluación, porque la evaluación es lo que nos va a dar información de qué tenemos que trabajar, cómo lo tenemos que trabajar, por qué hay dificultades, hacia dónde tenemos que intervenir, etcétera, etcétera. La evaluación y la intervención siempre tienen que estar sustentadas en unas bases teóricas adecuadas. Las bases teóricas, los constructos teóricos en los cuales se sustentan las pruebas, en los cuales se sustentan nuestras herramientas de evaluación, tanto formales como informales, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, es la base de todo lo demás. Yo tengo que tener unas buenas bases teóricas porque a partir de ahí yo voy a hacer el análisis de la información que voy a obtener en mi evaluación y a partir de ahí es que yo voy a plantear de una mejor manera mis objetivos de trabajo, mis objetivos de intervención, ¿vale? Entonces, la evaluación lo que me permite es saber hacia dónde tengo que ir y cómo llego hacia allá, ¿vale? Ok, vamos a ir avanzando en esto del proceso de evaluación, pero lo que yo siempre les digo cuando enseño cosas de evaluación es que lo primero es que yo tengo que saber qué es lo que estoy evaluando. Y eso es lo primerito que tienen que anotar cuando alguien viene a mis cursos de evaluación. Yo les digo, lo primerito es que sepas qué es lo que estás evaluando. Por ejemplo, si estás evaluando inteligencia, pues tienes que saber qué es la inteligencia. Si estás evaluando velocidad para correr, pues tienes que saber qué es la velocidad para correr y qué factores están asociados con eso. Si estás evaluando, por ejemplo, depresión o ansiedad, tienes que saber qué son la depresión, qué es la ansiedad y qué factores están involucrados en cada uno de estos, ¿no? Y en este caso, que estamos hablando del lenguaje y habla y comunicación, pues lo primerito es tener bien claro qué es lo que estoy evaluando. Si estoy evaluando lenguaje, si estoy evaluando habla, qué aspectos de lenguaje y de habla estoy evaluando, qué aspectos comunicativos tienen que ver aquí. Entonces, siempre, siempre es súper importante, y regresamos a la diapositiva anterior, la base teórica, el constructo, los constructos teóricos, la información de base es lo que me va a ayudar a partir, ¿vale? Entonces, siempre, 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 ¿qué estoy evaluando? Estoy evaluando lenguaje, ¿qué áreas del lenguaje? Estoy evaluando habla, ¿qué aspectos del habla? Etcétera. Entonces, cuando vamos a hacer una evaluación de lenguaje y de comunicación y de habla, lo que necesito saber es qué es el lenguaje, qué elementos lo conforman, cuáles son sus, les llaman de diferentes formas, dependiendo la base teórica que estemos tomando, pero cuáles son las dimensiones del lenguaje o cuáles son las áreas del lenguaje o cuáles son las subáreas del lenguaje, qué onda con la expresión, con la comprensión, con la semántica, el léxico, la morfosintaxis, la pragmática o forma, contenido y uso, como le quieran llamar, con todos estos elementos que componen el lenguaje, porque cuando yo hago una evaluación del lenguaje, yo tomo una radiografía, es como si estuviera yo tomando una radiografía del lenguaje de esa persona. Pero yéndome un poco más allá, más que una radiografía, es como si yo tomara una tomografía. Las tomografías hacen cortes, desmenuzan las imágenes en pedazos muy pequeñitos para poder tener así muchas imágenes que juntas me van a decir qué es lo que está pasando. Entonces, cuando yo hago una evaluación del lenguaje, lo que hago es desmenuzar el lenguaje de la persona para poder analizar cada uno de los aspectos de manera específica. ¿Ok? Entonces, pues si yo quiero saber qué es lo que al separar el lenguaje, qué es lo que estoy viendo, pues tengo que conocer qué es lo que conforma ese lenguaje. Además, tengo que conocer, cuando hablo de evaluaciones relacionadas con la psicología, y
dos términos que son muy sencillos de usar, que no tenemos para lenguaje. Son psicología del desarrollo y psicopatología. ¿Ok? Cuando tú haces evaluaciones en áreas relacionadas con la psicología, tienes que conocer cómo es la psicología del desarrollo cuando estamos hablando de niños, ¿no? ¿Cómo es la psicología del desarrollo y qué psicopatologías se pueden presentar? Es decir, cómo está el desarrollo regular y cuáles son las alteraciones que puede haber en estos aspectos, les digo, en este caso de psicología. Pero en lenguaje no tenemos esos términos. Pero igualmente nosotros tenemos que conocer primero cómo está el desarrollo de estos aspectos lingüísticos, comunicativos, de habla, qué es lo esperado, cuándo ya estamos saliéndonos de estos rangos regulares, qué va primero, qué va después, cómo es el proceso de desarrollo, etcétera, etcétera, para saber si el individuo al que yo estoy evaluando, si estamos hablando de niños, está siguiendo este proceso de desarrollo o ya se nos salió o no lo ha alcanzado como debería, o va siguiendo el proceso pero va más lentito, o va siguiendo el proceso pero más acelerado, o va siguiendo el proceso pero en algunas áreas no se está presentando como debería y hay alteraciones. Y entonces viene la otra parte, la parte que les digo en psicología se llama psicopatología, pero en lenguaje no tenemos una palabra así, pero se refiere justo a conocer las alteraciones que podrían estarse presentando en el lenguaje, en la comunicación y el habla, ¿no? Entonces, es bien importante que nosotros sepamos cómo va el desarrollo típico del lenguaje, cuáles son los hitos, las etapas, los procesos, etcétera, etcétera. Y también cuáles son las posibles alteraciones y cuáles son los signos, señales y características de estas alteraciones. Porque cuando yo evalúo al individuo, si me encuentro una de estas señales, de estos signos, de estas características, entonces puedo ir yéndome hacia, va hacia este trastorno o no va hacia este trastorno porque no cubre estas características, va más hacia este otro. También me sirve para hacer diagnósticos diferenciales, es que podrían ser cualquiera de estos dos. Bueno, pero con estas y estas y estas características o manifestaciones, entonces puedo definir que es uno y no el otro, ¿vale? Y también esto nos ayuda les digo, hacer estos diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, de base, si estamos hablando de un desfase, lo que suele conocerse como un retraso del lenguaje, o si estamos hablando de un trastorno del lenguaje, si es un problema específicamente de lenguaje o es un problema asociado a otras condiciones. Por ejemplo, si es un problema primario del lenguaje, como los trastornos de desarrollo del lenguaje o los trastornos de sonidos del habla, o si es un problema que viene asociado, por ejemplo, un problema de lenguaje secundario u ocasionado por síndrome de Down, ocasionado por un trastorno de espectro autista, ocasionado por una dificultad neurológica de este tipo, ocasionado por una discapacidad auditiva, ocasionado por una discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda a hacer estos diagnósticos diferenciales. Entonces, siguiente, súper conocer o dentro de esta parte que estamos diciendo que tengo que saber qué es. Chicos, ayúdenos porfa con sus micros. Que tengo yo que saber qué es lo que estoy evaluando. Entonces, incluimos todo esto, el concepto de lenguaje, el concepto de comunicación, el concepto de habla, todas las áreas que lo dividen, cómo se desarrolla normalmente, cuáles son las alteraciones que se pueden presentar y aquí abajo también les pongo pues los conceptos estos que los terapeutas del lenguaje dominamos, esperamos, que son comunicación versus lenguaje versus habla, porque también cuando evalúo tengo que saber si estoy evaluando la comunicación del individuo, si estoy evaluando su lenguaje, si estoy evaluando su habla y cómo cada uno de estos repercute en los otros, ¿vale? Entonces, bueno, por aquí les había dejado unas pequeñas imágenes recordando que la comunicación es lo más importante, súper importante. Cuando hagan evaluaciones de lenguaje, no se olviden evaluar los factores comunicativos. El lenguaje es parte de la comunicación.
Entonces, muchas veces nos centramos en evaluar solo el lenguaje o en evaluar aspectos muy específicos del lenguaje, que si esa es nuestra necesidad, pues entonces lo hacemos así. A lo mejor tenemos un peque que ya sabemos cómo está comunicativamente, etcétera, y solo queremos evaluar a lo mejor un aspecto muy puntual del lenguaje, pues en ese caso lo hacemos así. Pero si estoy haciendo una evaluación global o si estoy haciendo una evaluación de primera vez, es súper importante que no solo me centre en los factores lingüísticos, eh, eh, como más formales y deje de lado la comunicación, que no me fije en los aspectos comunicativos por estarme fijando exclusivamente en aquellas cosas muy específicas lingüísticas, ¿vale? Entonces, cuando estamos evaluando lenguaje, súper importante incluir también la evaluación de factores comunicativos. ¿Cómo está la comunicación del individuo más allá de su lenguaje, ¿vale? Eh, y luego, el lenguaje es parte de la comunicación y dentro del lenguaje tenemos el habla. Y bueno, ya sabemos, como somos terapeutas del lenguaje, ya sabemos que mucha gente piensa que lenguaje es igual a habla y que cuando evaluamos lenguaje solo evaluamos aspectos de habla y sabemos que no es así, que hay muchos otros aspectos a evaluar. No me voy a detener mucho más en esto. Este es un esquemita que nos indica cuáles son como las dimensiones del lenguaje o las áreas o subáreas del lenguaje, dependiendo los autores, les llaman de diferentes formas, ¿no? Entonces el lenguaje está compuesto por tres áreas principales: contenido, forma y uso. El contenido se refiere a la semántica y el léxico. La forma se refiere, bueno, el uso se refiere a la pragmática y la forma se refiere a dos aspectos: la morfosintaxis y el que está encerrado en moradito, que es el habla, que se refiere a los aspectos fonéticos fonológicos. Pero las actualizaciones nos dicen que tenemos que tomar una perspectiva mucho más funcional, ¿vale? Que el contenido y la forma del lenguaje se dan durante el uso del lenguaje. Entonces, aquí metí nada más esta diapositiva para comentarles que no se nos debe olvidar cuando estemos haciendo evaluaciones que tenemos que incluir evaluación funcional. Muchas veces hacemos evaluaciones aisladas de elementos específicos y nos observamos y nos olvidamos de observar la funcionalidad, ¿vale? De cómo se da esto de manera contextualizada, de cómo el individuo usa esto en su lenguaje habitualmente, de manera cotidiana, en su habla conectada. Por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones de habla, a veces evaluamos aspectos fonéticos aislados, ¿no? Y se nos olvida ver cómo está el habla conectada del individuo cuando llega, te saluda, te platica, cuando te cuenta un cuento, cuando está teniendo una conversación, porque nos centramos en los aspectos puntuales, lo que se suele llamar elementos discretos, ¿no? En estas cosas muy específicas. Y cuando nosotros evaluamos a alguien, les decía yo, es como hacer una tomografía, vamos cortando en pedacitos, pero el individuo no son pedacitos, el individuo es el conjunto de todos esos pedacitos. Entonces, además de que yo evalúe estos elementos discretos o estos puntos o factores muy específicos, tengo que integrar siempre todo de manera funcional. Y esa es una de las cosas que yo he notado que cuesta más trabajo. Manejar una prueba, aplicar una prueba y sacar una calificación es lo más fácil, ¿no? Porque te aprendes la prueba de memoria, te aprendes cómo la aplicas, calificas. Muchas veces la gente piensa que eso es lo más complicado, ¿no? Aprender a usar las pruebas. Y en realidad no, aprender a usar las pruebas es lo más sencillo porque es lo más mecánico, es lo que se automatiza, es lo que te aprendes de memoria. Sí, al principio en lo que te lo aprendes, bueno, pues toma una curva de aprendizaje, tienes que estar revisando tus manuales, tienes que estar fijándote paso a paso cómo hacerlo, que si la tabla, que si, y a veces eso a algunas personas les cuesta trabajo. Pero lo más complejo no es eso, lo más complejo es la interpretación. Es que cuando ya obtuviste un número, a ese número le des una interpretación, que sepamos qué significa ese número. Ah, obtuve un 10, ¿y ese 10 qué significa? Ah, pues que está normal. Pero eso qué nos dice acerca del lenguaje, la comunicación de la persona. O obtuvo un 3, ¿ese 3 qué significa? Ah, pues de entrada significa que está bajo. Y bueno, pero más allá de eso, ¿qué? Eh, ¿Cómo es la comunicación y el lenguaje de esta persona que sacó un 3? No es lo mismo, o sea, yo puedo tener 3 niños que me sacaron el mismo 3
pero no es el mismo 3, es el 3 de cada niño porque cada uno va a tener sus propias manifestaciones, ¿ok? Cada niño es único o cada individuo que estemos evaluando, porque el lenguaje también se evalúa en adultos. eh, Cada individuo que estamos evaluando es único y entonces yo tengo que interpretar los resultados de esa persona y esa es la parte más complicada. Esa es la parte donde casi siempre se necesita mucho más tiempo, mucho más análisis, se necesita de nuestro ojo clínico, se necesita de mucha práctica, se necesita a veces de asesoría, necesitamos poder analizar esa información y además poder integrarla, ¿saben? O sea, poder en esta prueba me sacó esto, en esta otra prueba me sacó esto, y cuando yo lo vi hablando me sacó esto. ¿Concuerda todo o no concuerda? Si concuerda, ¿por qué? Si no concuerda, ¿por qué no concuerda? Porque en esta prueba me sacó una cosa y en esta prueba otra me sacó otra cosa distinta. Si es la misma persona, ¿alguna está mal? No. ¿Qué pasa en una prueba y qué pasa en otra que los resultados son distintos? Y entonces integrar esta información de manera funcional y viendo siempre al individuo como un individuo funcional que se comunica funcionalmente. Y esos deben ser nuestros objetivos, que nosotros logremos ver a ese individuo hacia una perspectiva de comunicación funcional. ¿Por qué? Porque si mi evaluación es funcional, entonces mi planteamiento de mi plan de trabajo, de mis objetivos de trabajo va a ser también funcional. ¿Qué va a pasar? Que entonces yo voy a buscar que este individuo se comunique funcionalmente y que use su lenguaje de manera funcional, que su habla se desarrolle de manera funcional para comunicarse mejor. Pero esos planteamientos empiezan desde que yo hago mi evaluación. Por eso, desde que yo estoy evaluando, tengo que tener esta perspectiva funcional, ¿ok? Em, Les decía que también tenemos que conocer cuáles son las dificultades que se presentan en la comunicación, el lenguaje y el habla. En el chat de Telegram les dejé este esquema que hice donde intento agrupar todas las dificultades de lenguaje, de habla y de comunicación que tenemos catalogadas hasta ahora. Eh, y se las dejé ahí para que la puedan analizar con más calmita y vienen todos los términos, cómo se relacionan unos con otros, etcétera. Y si alguien quiere saber más sobre la explicación de este diagrama, en mi en mi canal de YouTube, me encuentran en YouTube, nada más ponen así, Ángela Patiño, terapeuta, y hay 2 videos, porque lo partí en 2, de la explicación de este diagramita. Uno explica la parte azul, que son los problemas del lenguaje, y otro videito explica la parte rosa, que son los problemas de habla. Los encuentran de manera gratuita en mi canal de YouTube para que vayan a conocer un poquito más de todas de toda esta categorización de las dificultades de la comunicación, los problemas del lenguaje y los problemas de habla. Ok, una vez que hablamos de la base, que es conocer qué es lo que estoy evaluando, entonces voy a pasar a la siguiente parte. ¿Qué onda con las evaluaciones? ¿Qué pasa con las evaluaciones? ¿De qué se tratan las evaluaciones? Bueno, siempre les digo que las evaluaciones tienen que responder 3 preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Y qué hacemos con esto? ¿Vale? Ese es mi trabajo cuando estoy haciendo una evaluación. Saber qué es lo que está pasando, qué es esto que tengo aquí. ¿Por qué está pasando? Encontrar la raíz y la causa de esto. Y una vez que sé qué pasa y por qué está pasando, entonces tenemos que definir qué hacemos con esto. Y un pasito más adelante es cómo hacemos eso. ¿Ok? Entonces, estas son las 3 preguntas básicas. Yo siempre les digo que si se tienen que quedar con algo de esta clase es su evaluación tiene que responder qué pasa, por qué pasa y qué hacemos con esto. Nuestras 3 preguntas claves. ¿Por qué? Porque me toca muchas veces que a los papás les hacen evaluaciones y, pues me dijeron que mi hijo había sacado tanto en esta prueba. ¿Te explicaron qué le estaba pasando? No. ¿Y te explicaron por qué le estaba pasando? No, me dijeron que habla mal. Bueno, pero eso tú ya lo sabías. Sí, yo ya sabía que mi hijo hablaba mal, por eso lo llevé a una evaluación. ¿Y qué te dijeron? Pues que habla mal, que tiene un problema de habla. Bueno, ¿y te dijeron qué vamos a hacer con esto? No, nada más me entregaron los resultados de la prueba. Entonces, ¿para qué te buscó el papá si le vas a decir lo que él ya sabe? ¿No? Él ya sabe que su hijo habla mal o que su hijo no está hablando, pero necesita saber qué le está pasando a su hijo, cómo se llama esto, por qué le está pasando, de dónde viene esto.
Y sobre todo, lo más importante, porque muchas veces nos quedamos en los 2 primeros pasos, pero no le decimos al papá qué tiene que hacer, ¿no? Ya sé que tiene, y entonces, ¿ahora qué? Entonces, eso es lo siguiente que tenemos que responder. ¿Qué hacemos con esto y cómo lo hacemos? ¿Ok? A partir de esto, me he tomado la libertad de tomar este esquema de Franklin Susannivar, donde le borré un pedacito porque este esquema lo tenía para trastornos de habla y como en este caso estamos hablando de comunicación, lenguaje y habla, le borré el pedacito que era específico del habla, pero es un diagramita donde nos cuenta que para hacer una evaluación, una categorización diagnóstica, la llama él, y poder planear un proceso de intervención, bueno, tenemos que hacer la anamnesis más el examen clínico, analizar e interpretar todo, y así podemos llegar hasta el final, que es la planificación de la intervención. Pero para poder, en medio de estos 2 pasos, está el que nosotros podamos hacer lo que les digo que él llama categorizaciones diagnósticas, o sea, establecer el diagnóstico, o sea, interpretar mi evaluación. Y él dice que tenemos que hacer, en este diagrama, aquí vienen las 3 partes, ¿no? Que tenemos que hacer 3 tipos de diagnósticos, ¿vale? O que el diagnóstico está compuesto de 3 partes, ¿vale? Un diagnóstico nosológico, un diagnóstico sintomatológico y un diagnóstico etiológico, que ahorita les explico qué es esto. Entonces, no es que sí, hacemos 3 diagnósticos, pero en realidad es que un solo diagnóstico está compuesto de 3 partes y debería siempre estar compuesto de estas 3 partes. Estas 3 partes lo que nos sirven es para responder esto. ¿Qué es lo que, acuérdense que nuestras preguntas eran qué es, o qué pasa, por qué pasa y qué hacemos con esto, ¿vale? ¿No? Entonces, el primer tipo de diagnóstico o la primera parte de nuestro diagnóstico es el diagnóstico que de nombre oficial fancy, se llama diagnóstico nosológico. Para quien no lo había oído antes, diagnóstico nosológico significa ponerle un nombre. Así, sencillito, ponerle el nombre. O sea, poner una etiqueta diagnóstica. O sea, decir, tiene trastorno del lenguaje, tiene un desfase en el lenguaje, tiene trastorno de sonidos del habla, estoy pensando en diagnósticos del lenguaje. Tiene una condición o un trastorno espectro autista, tiene, o sea, la etiquetita, ¿vale? El nombre, nombrar esto. Es oficialmente, de manera formal y técnica, se llama diagnóstico nosológico, ¿no? Pero entonces aquí lo que voy a hacer es poner la etiqueta diagnóstica y hacer un diagnóstico diferencial. No nos vamos a meter a más complicaciones. Lo más importante de un diagnóstico o de hacer una evaluación no es poner la etiqueta diagnóstica. Lo más importante son los pasos que siguen después. Pero poner la etiqueta es el primer paso, es el paso que nos va a ayudar a ir más allá. Es el punto de partida. Además, es el paso que va a guiar nuestra intervención y que va a guiar los siguientes pasos de nuestra evaluación. Eh, no buscamos definir al individuo a través de una etiqueta diagnóstica, buscamos una guía. Porque si este peque es diagnosticado, por ejemplo, con síndrome de Down, no, ese no es un diagnóstico de lenguaje, es un diagnóstico genético, ¿no? Pero bueno, si este peque es diagnosticado con síndrome de Down, el síndrome de Down no va a definir al individuo. Nos va a ayudar a nosotros a establecer guías para saber qué tenemos que evaluar y qué tenemos que intervenir. Porque sabemos que en la mayoría de los casos el síndrome de Down presenta tal y tal características. Por ejemplo, suelen presentar bajo tono muscular, tienen discapacidad intelectual, tienen dificultades de lenguaje, tienen dificultades oromotoras, tienen dificultades, y ya vamos sabiendo cómo por dónde. Después hay que categorizar, hay que especificar cuáles son las dificultades en esas áreas que tiene este individuo en particular. Su tono muscular, cómo es, su actividad motora, cómo es, su discapacidad intelectual, cómo es, sus procesos cognitivos, cómo son, sus procesos oromotores, cómo son, su habla y su lenguaje, cómo es específicamente para este individuo. Pero la etiqueta diagnóstica, el nombre, nos da una guía, ¿vale? Pero no define al individuo. Y les digo, tampoco es la parte más importante. Incluso en algunos casos, en los casos complejos, a veces no llegamos del todo a poner una etiqueta diagnóstica. Porque hay casos en los que decimos, es que no encontramos el nombre, pero podemos ir hacia todo lo demás, a lo que viene abajo que ahorita vamos a ver, que es lo más importante. O a veces por distintas cuestiones.
por edad, por las características sintomatológicas del individuo, por muchas razones. No podemos poner en este momento un diagnóstico o una etiqueta diagnóstica oficial. Ponemos una etiqueta diagnóstica provisional. Por ejemplo, cuando tenemos peques que van desfasados en todas las áreas de su desarrollo y no estamos seguros si tienen una discapacidad intelectual o es una cuestión madurativa que con la estimulación correcta en un tiempo va a redimir, a remitir, ¿vale? Entonces, a este peque provisionalmente le ponemos una etiqueta de retraso global del desarrollo, ¿vale? Pero esa etiqueta diagnóstica no se le va a quedar para siempre. Se le va a quedar 1 año, máximo 2, y tiene que variar dependiendo de si recibió atención, intervención, cómo le fue con las terapias, cómo bla, 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 bla. Y en 1 o 2 años, después tenemos que cambiar esa etiqueta diagnóstica, esta etiqueta diagnóstica. Ah, ¿sabes qué? Pues entonces ya lo que habíamos visto ya no está y entonces ha alcanzado el desarrollo regular. Ah, bueno, entonces ya quítale y ya no le dejes ninguna. O sabes qué, nos hemos dado cuenta que las características de este peque corresponden a las de una discapacidad intelectual. Entonces cambias la etiqueta diagnóstica. Entonces a veces este diagnóstico nosológico puede variar. Hay veces que es definitivo, que se encuentra muy rápido, que se puede definir muy tempranamente, pero hay veces en que no. Y les digo, no es lo más importante, nos da mucha guía, es un buen punto de partida, pero lo más importante son los pasos que siguen. ¿Cuáles son los pasos que siguen? Determinar qué lo causa y qué características tiene. ¿Qué lo causa? Cuando determinamos qué lo causa, a eso se le llama hacer un diagnóstico etiológico. Es la segunda parte. Y describir qué características tiene es hacer un diagnóstico sintomatológico, ¿ok? Es la tercera parte del proceso. El diagnóstico etiológico a veces pues, se puede conseguir de manera muy sencilla. Por ejemplo, en el caso de un peque con síndrome de Down, pues la genética nos ayuda a determinarlo y pues es muy sencillo y no nos solemos confundir, ¿no? Pero hay veces en que no sabemos exactamente de dónde viene, ¿no? Por ejemplo, en lo que les llaman los trastornos idiopáticos. Idiopático significa que no tenemos una causa bien definida. Entonces, por ejemplo, en los trastornos de sonidos del habla de tipo idiopático, pues no sabemos de dónde viene, ¿ok? Entonces, o los trastornos de desarrollo del lenguaje a veces no sabemos de dónde viene. No hay una causa que digamos el gen tal, bla, bla, bla. O a este peque le pasó tal, 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 tiene daño neurológico de este tipo o hay una alteración anatómica de este tipo. A veces que se puede definir con mucha claridad y hay veces que no. Vale, en caso de ser posible, se determinan las causas definitivas. Aquí también podemos poner si está asociado o no a otras condiciones. Eh, Cuando yo les platico esta parte de aquí, de los problemas de lenguaje y de la comunicación y del habla, yo les cuento que hay trastornos primarios y secundarios. Esa era como una de las divisiones más básicas que se hace desde hace mucho tiempo, ¿vale? Cuando es primario, pues el problema principal es el problema del lenguaje. Y cuando es secundario, viene asociado a otras condiciones clínicas, a otras patologías, a otras condiciones de vida, a alteraciones de otro tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Es aquí, en esta parte del diagnóstico, donde tenemos que poner eso, ¿no? Es aquí donde decimos si hay una asociación con otra condición, ¿no? Tiene un problema de lenguaje derivado o causado por o asociado a y lo siguiente, ¿no? Trastorno espectro autista, síndrome de Down, etcétera, la condición que genera este problema del lenguaje, ¿ok? Y el tercer puntito de ahí dice buscar factores asociados. ¿A qué me refiero con esto? Cuando no podemos encontrar la causa o además de encontrar la causa original, tenemos que saber qué factores lingüísticos, cognitivos, motores, sensoriales, etcétera, 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 están asociados con este problema. Por ejemplo, en un trastorno de sonidos del habla, de tipo idiopático, por ejemplo, pues yo no voy a saber la causa específica, el gen número 23, la zona del cerebro número, todavía no lo sabemos.
y de hecho pueden ser variables, ¿no? Pero sí puedo decir, yo encontré que hay dificultades fonéticas y fonológicas. Y encontré que las dificultades fonéticas se asocian a dificultades oromotoras de este tipo, de este tipo, de este tipo. Y que las dificultades o que, sí, pues que los problemas fonológicos están asociados a, por ejemplo, alteraciones de fonológicas relacionadas con el manejo de sonidos porque el peque no ha desarrollado bien sus habilidades de ritmo y de secuenciación, ¿no? Entonces este peque no puede secuenciar adecuadamente los sonidos porque cognitivamente no ha desarrollado bien sus habilidades de secuenciación de un montón de cosas. En una de las pláticas anteriores, soy pésima últimamente para los nombres, se hablaba, ahí Cintia o Cianya me ayudarán, de cómo había factores, por ejemplo, psicomotores relacionados con los problemas del lenguaje, o de cómo se habían encontrado otros factores asociados. Bueno, eso es lo que se pone aquí. Esta parte de, a lo mejor no puedo definir específicamente de dónde viene, pero sí encuentro que este y este y este factor causan o están asociados a las dificultades que yo estoy viendo en esta persona. ¿Ok? Y el tercer punto es qué características tiene esto, ¿no? Su sintomatología. En este caso tenemos que ser bien descriptivos. ¿Qué pasa en cada uno de los aspectos evaluados? Si evalué la forma del lenguaje, bueno, pues cómo está la forma del lenguaje. Si es tanto expresiva como comprensivamente, todos. Aquí viene esta parte de desmenuzar todo y lo vamos a explicar todo punto por punto. Y aquí tenemos que hablar de cómo están desarrolladas sus habilidades, de cuáles son sus fortalezas, pero también de cuáles son sus debilidades, o al revés, de cuáles son sus debilidades, qué es lo que no se ha desarrollado bien, qué es lo que falta desarrollar, qué es lo que está mal, pero también qué sí ha desarrollado, qué está bien, etcétera, etcétera. Porque muchas veces nos centramos nada más en decir qué está mal. Esto está mal, esto no puede, esto no lo ha desarrollado, esto no le sale, esto, ¿vale? Y eh, la, la otra parte también es decir, ¿qué es lo que sí ha desarrollado? Porque cuando comparo digo, mira, esto le cuesta, pero esto no. Y eso me da información súper importante para saber hacia dónde va el diagnóstico que estoy dando. También nos ayuda a nivel de trabajo para saber, a ver, yo tengo que desarrollar esto de aquí, pero esto que acá está más desarrollado es lo que me va a ayudar para poder desarrollar esto. También es lo que me va a ayudar a compensar. También es cuando estamos escalando una pared, te tienes que agarrar de ciertas piedras. Ah, pues esta es la piedra de la cual yo me voy a agarrar para que este pequeño vaya desarrollando sus habilidades. Y en lo que pasa eso, él tiene que compensar, él tiene que hacer otras cosas para eh, eh, pues poder comunicarse, relacionarse, etcétera. ¿Qué cosas va a hacer? Pues va a utilizar estas habilidades que sí tiene bien desarrolladas. Entonces yo tengo que conocerlas para poder sacarles provecho. ¿Ok? Entonces, súper importante decir cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que está bien y pues qué es lo que nos falta desarrollar. Y otra cosa por aquí importante es que nosotros eh, entendamos que cuando estamos haciendo una evaluación, estamos describiendo el desempeño del sujeto hoy, pero que esto no es una condena de por vida, no es una marca que se le va a quedar para siempre, no es un tatuaje, ¿vale? Esto nos dice cómo está el individuo en este momento. Y eso puede variar de aquí a un año, eso puede variar de a cómo estaba hace un año, y depende de muchos factores, depende de la estimulación, de la maduración, del desarrollo, de si tuvo algún tipo de intervención, de si tomó medicamentos, de si entró a la escuela. Súper importante, cuando nosotros estemos explicando esto a los papás, les explicamos que estamos describiendo cómo está actualmente el individuo, cómo está actualmente su hijo, su hermano, su etcétera, ¿no? Cómo está el individuo actualmente. Yo estoy tomando una foto de cómo el individuo está hoy y eso puede variar. Entonces, súper importante, por ejemplo, cuando nosotros hacemos informes, el niño aún no habla, ¿no? El niño aún no ha aprendido esto y esto y esto, ¿no? Porque a lo mejor con terapia, en 6 meses, ya va a poder hablar, decir, bla, 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 ¿ok? Entonces, ¿cómo está el individuo en este momento? Y cuando yo hago la descripción, cuando yo hago mi informe, ¿qué tengo que hacer? Poner esto. O sea, cuando yo, no vamos a hablar aquí de informes, pero cuando yo hago mi informe, yo pongo Juanito Pérez presenta un
pum, diagnóstico nosológico, o sea, la etiqueta diagnóstica. Asociado con, pum, el diagnóstico etiológico, las causas posibles. Que se manifiesta y pum, el diagnóstico sintomatológico, la descripción de las manifestaciones que está presentando el individuo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes redacten, el primer párrafito de su informe tiene que ser el resumen de estos tres. No, no, así gigante, 4 cuartillas, no. Un párrafo, 3, 4 líneas, el resumen de todo esto. Y ya después, eso es en las conclusiones, en su impresión diagnóstica. Y ya después, pues sí se pueden explayar con lo demás. En los informes, primero viene la explayada de todo, los resultados, todo. Y después ya vienen al final las conclusiones. El primer párrafo de mis conclusiones tiene que ser el resumen de todo esto y luego ya podemos dar un poquito más de explicación, ¿vale? Entonces, siempre que hagan un diagnóstico y siempre que lleguen a una conclusión o a una impresión diagnóstica, que son cosas distintas, tienen que poner esto, ¿no? Suma de la etiqueta diagnóstica más los factores causales o asociados más la descripción de manifestaciones, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿cómo se da el proceso de evaluación? Conozco el caso, aplico instrumentos de evaluación, califico estos instrumentos, analizo e interpreto los resultados, integro toda la información, saco mis conclusiones, hago mi informe, se lo doy a la persona y a partir de ahí establecemos un plan de intervención. Estos son los pasos que tengo que seguir. Hacer una evaluación no es aplicar instrumento de evaluación y calificar, porque muchas veces eso es lo que pasa. Que hacemos el paso 2 y el paso 3, ¡pum! Eso fue mi evaluación. No, mi evaluación empieza antes de eso, conociendo el caso a través de una anamnesis, de una historia clínica. Después, a partir de eso, yo determino qué instrumentos voy a aplicar, establezco una batería de evaluación, o sea, junto las pruebas específicas para este individuo, las aplico, las califico y no me quedo ahí. Interpreto, analizo, integro y saco mis conclusiones. Y después las comunico, que esa es otra parte muy importante, cómo comunico la información con la persona que tengo enfrente. Y a partir de allí, lo que les decía, el último paso, ¿qué hacemos con esto? Establecemos un plan de trabajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis recursos para evaluar? Pues yo tengo ciertos instrumentos de evaluación que son de diferentes tipos, ¿vale? Aquí les puse una lista, por ejemplo, cuantitativo versus cualitativo, estandarizado versus no estandarizado, formal versus informal, tareas de evaluación versus protocolos versus test versus baterías, evaluación directa versus reportes parentales, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto? Que mis herramientas son de distintos tipos. Por ejemplo, las cuantitativas me dan números, las cualitativas me describen la situación y yo tengo que conseguir herramientas de los dos tipos. Si se puede, obtengo números, porque no siempre se puede, los analizo y obtengo la parte cualitativa y además obtengo estas herramientas cualitativas. Lo cuantitativo me va a poder ubicar más objetivamente, me va a dar un número que me va a decir, ok, del 8 al 12 es desarrollo normal y saco 10, perfecto, desarrollo normal. O abajo del 8, pues 7, 6, 5, 4, estamos por debajo de lo esperado. Ah, me sacó 5, ya sé que está por debajo de lo esperado. O arriba del 12, si saca 13, 14, 15, 16, 17, está por arriba de lo esperado para su edad. Ah, pues entonces este chico que me sacó 15 ha desarrollado mejores habilidades que los otros chicos de su edad. Entonces, los números me dan una respuesta más objetiva a mis preguntas, ¿vale? Y la parte cualitativa es la parte descriptiva, es la parte más rica donde yo voy a poder conocer qué es lo que está pasando. Aquí es donde viene toda esta parte descriptiva de mi evaluación. Aquí es donde voy a poder definir lo que veíamos acá como el diagnóstico sintomatológico, ¿vale? Ahora, nuestras pruebas pueden ser estandarizadas o pueden ser no estandarizadas. Estandarizado significa que comparan al individuo contra la población a la que pertenece. Por ejemplo, a otros niños de su edad, a otros niños de su grado escolar, a otros niños de su ciudad. Es bien importante saber la población con la que fue estandarizada. Esto fue estandarizado con niños de 8 años de la Ciudad de México, ¿vale? O esto fue estandarizado con niños de tercer año de primaria en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque varían.
Y es bien importante que seleccionemos el grupo al que más se parece el individuo al que yo estoy evaluando. De ser posible, que sea el grupo al que él pertenece. Niños de primero de primaria de la Ciudad de México, y él va en primero de primaria y vive en la Ciudad de México. Maravilloso, esta prueba me queda perfecto. Hay veces que no se puede. Hay veces que tenemos, por ejemplo, pruebas de, a lo mejor yo estoy en México y tengo una prueba de Guatemala. Bueno, la población es parecida, ¿no? Pero si tengo una prueba japonesa, pues seguramente el niño a lo mejor no se parece a la población japonesa. ¿Y qué relevancia podría tener esto? Bueno, pues yo les digo, siempre uso como ejemplos distintos, ¿no? Si tú comparas la estatura de un niño mexicano contra a lo mejor un niño guatemalteco, pues a lo mejor se parecen las estaturas, ¿no? Si lo comparas contra otro niño de su misma ciudad, pues a lo mejor van a ser muy parecidas. Pero si yo lo comparo contra un niño holandés, los holandeses son altísimos, pues entonces mi niño va a verse muy chaparrito, ¿no? Y entonces vas a decir, es que no ha crecido, es que se quedó pequeñito. Y no, lo que pasa es que no lo estás comparando contra tu grupo ideal. Tú no puedes juzgar la altura de este niño comparándolo contra los niños holandeses, porque entonces ya te vas a salir de la norma, ya te va a salir distinto solo porque elegiste un grupo mal, el grupo de comparación lo elegiste mal, ¿vale? O a lo mejor, si yo estoy evaluando la estatura contra los niños japoneses, a lo mejor que son más bajitos, es que está altísimo. No, es que elegiste un grupo incorrecto para evaluarlo. Por eso siempre tenemos que elegir el grupo más parecido, la población a la que pertenece. A veces no tenemos, siempre es difícil tener todos los recursos para evaluar lenguaje, sobre todo en lenguaje que tenemos muy poquitas pruebas. Entonces seleccionemos el grupo al que pertenece y si no, el grupo más parecido, ¿ok? Que sea un grupo medianamente parecido. Por ejemplo, las pruebas latinoamericanas pueden funcionarnos a todos, ¿no? A todos los latinoamericanos, ¿no? Con las consideraciones particulares, ¿vale? Y después tenemos las pruebas no estandarizadas. Las pruebas no estandarizadas son aquellas que no comparan al individuo contra nadie más, sino contra él mismo. Son muy descriptivas, ¿vale? Son pruebas que nos van a decir, mira, sus habilidades están así y así y así. Es como comparar, lo estandarizado es comparar al niño contra otros niños o al individuo contra otros individuos. Y lo no estandarizado es comparar al individuo contra su propia persona. O sea, no lo estamos comparando contra nadie más, simplemente estamos viendo cómo es él. ¿Ok? Luego tenemos pruebas formales versus informales. Formales significa que existen protocolos específicos, o sea, pasos específicos que se van a seguir y que ya están muy bien definidos. E informal significa, no quiere decir que sea menos importante o menos valioso, e informal no significa, no, es que es informal. No, significa que no hay un protocolo a seguir, ¿ok? Significa que se está haciendo como de manera más libre, pero esto no significa que tenga menos valor y menos importancia. De hecho, una buena evaluación informal tiene que tener un muy buen sustento teórico, porque ese sustento teórico es lo que le va a dar validez y soporte a la evaluación informal, ¿vale? Entonces, las evaluaciones formales tienen el sustento en el propio protocolo que ya viene. Paso 1, paso 2, paso 3, se dice esto, se aplica esto, sacas este juguete, sacas esta lámina, este muñeco, lo enseñas, pides, repites. ¿Ok? Y los procedimientos informales son menos protocolizados. Vamos a jugar, por ejemplo, vamos a hacer una evaluación mediante el juego libre. Entonces, el niño y yo nos ponemos a jugar y yo hago observaciones sobre lo que veo que está pasando, analizo lo que el niño está haciendo a través del juego, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere formal versus informal. Uno está más protocolizado y otro está menos protocolizado, pero los dos pueden ser igual de valiosos si yo sé obtenerles la información. La formal está respaldada en su propio protocolo y la informal tiene que estar respaldada en un buen sustento teórico del evaluador que la está realizando. ¿Ok? Abajo. Tarea de evaluación versus protocolo versus test versus batería. Una tarea de evaluación es una actividad que hacemos para evaluar a una persona. Por ejemplo, tienes un minuto para decirme todas las palabras que se te ocurran que empiecen con el sonido P de la letra P. O tienes un minuto para decirme todos los animales que se te ocurran. O
Te voy a enseñar una lámina y tú me vas a decir el nombre de lo que veas. O te voy a enseñar una lámina y me vas a contar una historia. Eso es una tarea de evaluación, ¿ok? Ahora, un protocolo es una serie de pasos que se van a seguir, incluyendo distintas tareas de evaluación o incluyendo una tarea de evaluación aplicada de cierta manera para poder llegar a ciertas conclusiones. Entonces, un protocolo significa una serie de pasos a seguir. Ya están bien determinados. Paso 1, haces esto; paso 2, haces esto; paso 3, haces esto. ¿Ok? Entonces, los protocolos de evaluación son una serie de pasos que me van a decir cómo tengo que evaluar a este sujeto. ¿Ok? Un test o prueba es una situación de evaluación que puede incluir distintas tareas de evaluación para evaluar algo en particular, ¿no? Un objetivo. Vamos a evaluar la capacidad de denominación del individuo. Voy a aplicar esta prueba de denominación. ¿Ok? Y una batería es un conjunto de pruebas o test o tareas de evaluación. ¿Ok? Batería implica juntar muchos, ¿no? Un test es una sola prueba y una batería es un conjunto de pruebas. ¿Ok? Cuando yo estoy evaluando un individuo, yo tengo que hacer una batería para esa persona. Decir, voy a escoger esta prueba 1, esta prueba 2, esta prueba 3 y armo una batería. Ahora, hay pruebas, o a lo que nosotros llamamos pruebas, que ya son baterías, ¿no? Por ejemplo, self, por ejemplo, blog, por ejemplo, eh, eh, McCarthy, por ejemplo, así, que son ya baterías, porque ya suman muchas pruebas, ¿ok? Y de todas formas, aunque yo elija una de esas, tengo que armar mi batería completa para esta persona, ¿vale? Entonces, batería es un conjunto de pruebas. Y luego, la evaluación directa versus los reportes parentales. La evaluación directa es yo evaluar directamente al sujeto. Y luego hay algunas pruebas que se hacen por reportes parentales. ¿Qué quiere decir esto? Yo le pregunto a los papás, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con niños muy pequeñitos, yo pregunto, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te dice? A ver, cuéntame, bla, 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 ¿no? Entonces, reportes parentales, por ejemplo, los inventarios MacArthur, reportes parentales, por ejemplo, ADR con autismo, son donde el papá te cuenta. ¿Okay? Que después tú tienes que revisar que cómo es esto, ¿no? Porque a veces los papás te dicen, ay, no, no habla nada, y tú lo ves y resulta que sí hablaba, pero que el papá pues parecía que no, a lo mejor no lo veía igual que tú, ¿no? A lo mejor es que no comunica nada y tú lo ves y es súper comunicativo, pero el papá está esperando que súper pronuncia perfecto y pronuncia mal, ¿no? O al revés, no, todo habla, es que te lo juro que habla súper claro y resulta que no hablaba tan claro, ¿no? Que ya lo ves y no se lo entiende. Entonces, lo que los papás nos dicen es bien importante porque ellos conviven todos los días con el peque y porque nos indican cómo es la perspectiva del papá. Les decía, de pronto hay papás que nos dicen, está maravilloso, perfecto. Y eso nos dice cómo es la óptica que tiene hacia su peque. Y resulta que el niño no estaba tan bien, ¿no? O hay papás que nos dicen, está fatal. Y tú la ves y no está tan mal. Entonces este papá a lo mejor tiene una visión medio pesimista de su hijo. Entonces también nos ayuda a evaluar esta parte parental, ¿vale? Ok. Ahora, específicamente sobre las pruebas de lenguaje. Tenemos distintos tipos. Tenemos pruebas de tamizaje o de screening, tenemos pruebas para distintas habilidades específicas, pruebas o baterías para áreas en particular, baterías de evaluación integral, que ya tienen todo, baterías de evaluación integral, que ya nos van a evaluar varias áreas todos juntos, pruebas que nos ayudan a hacer diagnóstico diferencial y pruebas que nos ayudan con el diagnóstico funcional. Y les voy a ir contando, les voy a platicar, les voy a presentar las distintas pruebas, va a ser algo rapidito porque pues, es una charla cortita, pero les voy a contar cuáles entran como dentro de cada uno de estos grupos y cómo se llaman, les enseño una fotito para que la vean, ¿vale? Antes que otra cosa, y ya lo decíamos desde aquí, anamnesis, y ya lo decíamos también aquí, tengo que conocer el caso. Mi primer paso siempre es la anamnesis o la historia clínica. Aquí pregunto, motivo de consulta, qué pasó, conozco el desarrollo. De entrada conozco cómo se llama el niño, cómo se llaman sus papás, cuál es su fecha de nacimiento, cómo ha sido su desarrollo. Bla, bla. Conozco desde sus datos personales hasta su desarrollo,
hasta conozco todo lo que tiene que ver con este peque, ¿vale? Entonces, súper importante conocer la anamnesis y su historia clínica, porque los resultados se analizan en el contexto. Es decir, yo puedo tener una puntuación de 3 o de 7 o de 10 y esto lo tengo que interpretar dentro del caso de la persona. ¿Y cómo voy a interpretarlo dentro del caso? Pues conociendo el caso, conociendo a la persona, conociendo al peque o al individuo que estoy evaluando. ¿Y esto cómo lo hago? Pues a partir de una anamnesis o una historia clínica. Aquí preguntamos, les digo, datos clínicos, historia de desarrollo en general, desarrollo motor, desarrollo lingüístico, desarrollo cognitivo. Aquí preguntamos todo lo relevante. Por ejemplo, puedo preguntar, a lo mejor si estoy viendo alteraciones oromotoras, pues entonces pregunto cómo come, cómo respira, cómo duerme. A lo mejor si estoy viendo dificultades atencionales, hago preguntas relacionadas con esa área. Si estoy viendo dificultades, por ejemplo, emocionales, pues de pronto hago algunas preguntas para saber si tengo que derivar después a psicología o no. A lo mejor, si yo veo que podría ser algo neurológico, hago preguntas que me ayuden a saber si podría haber algo ahí o algo auditivo. Entonces empiezo siempre como con un machote, un template, una plantilla de los datos básicos, y a partir de lo que voy viendo ahí, voy ampliando más en cada una de las áreas que yo vea que hay dificultad, ¿no? Me estoy dando cuenta que hubo dificultades con el desarrollo temprano porque hubo dificultades desde el nacimiento, ¿no? Entonces pregunto más a lo mejor sobre la parte pre, peri, postnatal, y entonces ahí voy ampliando la información, ¿ok? Súper importante, que es un buen punto de partida, que es siempre nada más nuestro primer paso. Cuando me preguntan, oye, ¿y para qué atiendes un peque? Primer paso, tener una entrevista. En esa entrevista conozco el caso y ya de ahí vemos que sigue, ¿ok? Y ahora sí, instrumentos de evaluación de lenguaje. Bueno, les voy a ir contando un poquito de cada uno. Empezamos con instrumentos que no son específicamente de lenguaje, sino que son baterías e inventarios de desarrollo global. ¿Qué quiere decir esto? Son pruebas que nos van a decir cómo está el niño en su desarrollo en todas las áreas, ¿ok? Cómo está motoramente, lingüísticamente, cognitivamente, así. Y estas baterías de desarrollo se ocupan con los niños más pequeñitos, 2, 3, 4, 5 años. Hay algunas que llegan incluso hasta los 7, 8 años, por ejemplo. Hay algunas que incluso empiezan desde antes del año de edad. Varía cada una, pero son de edades muy tempranas, ¿vale? Tienen distintas tareas de evaluación para las distintas áreas y nos van a dar información de cómo está el desarrollo global del individuo, y como el lenguaje es una parte importante del desarrollo inicial, todas tienen una parte de lenguaje, ¿vale? Ejemplos de esto tenemos, aquí está el nombre así como más popular, Battelle, Brigance, Portage, McCarthy, etcétera. Que estas son pruebas formales, estandarizadas, etcétera. Tenemos aquí, les estoy enseñando arriba, la McCarthy. Te estoy enseñando abajo un dibujito de la portada de Battelle, y de este lado tenemos la guía Portage. McCarthy es súper completo de desarrollo, la edita Pearson, porque ya sé que esto me lo van a preguntar, ¿dónde la venden? ¿Quién la hace? Etcétera. Entonces de una vez les voy dando la info. McCarthy la edita Pearson, es una batería de desarrollo integral, psicomotor, cognitiva. Está cara, costará entre 1,300 y 1,500 dólares, lo digo en dólares porque sé que vemos personas de muchos lados. En pesos estará como entre 25,000 y 30,000 pesos. Si están en México, la pueden conseguir en Manual Moderno. Manual Moderno tiene casi de todas estas pruebas que les voy a decir en México, y Manual Moderno distribuye también en Colombia, entonces muy probablemente con Manual Moderno puedan encontrar estas, y si no, váyanse a la página de internet de la editorial, ¿vale? Battelle es un inventario de desarrollo, editaba TEA, hasta el año pasado que yo busqué lo seguían vendiendo. Hoy que busqué la información de cuánto nos costaba Battelle, no lo encontré en la página, o sea, no encontré como la página de venta, pero hasta hace unos meses seguía la página de venta en TEA, ¿ok? Y TEA, bueno, es distribuido en España y bueno, la editorial es española y tiene diferentes, por ejemplo, en México, Manual Moderno vende TEA, ¿ok?
Tenemos Brigance. Brigance, no sé quién edita, pero ya no la venden, pero se puede conseguir en internet, o así de manera como no oficial. Los inventarios de desarrollo y de habilidades tempranas de Brigance. Portage es esta que ven aquí, que ya tiene mucho tiempo y también ya no la pueden conseguir como en un editorial, pero se consiguen las tarjetitas en internet sin dificultad, ¿vale? Tucu, 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 tucu. Y luego tenemos otras que no son pruebas tan formales, sino son como guías. Son las tablas de desarrollo, calendarios de desarrollo. En México, me parece que es Proed, vende el calendario de desarrollo de Margarita Torres, me parece. Entonces, son calendarios de desarrollo que nos van diciendo, mira, a esta edad se espera esto, a esta edad se espera esto, a esta edad se espera esto. Son buenas guías, ¿ok? Entonces, tablas y calendarios de desarrollo como global del individuo. Y luego, aparte, un recurso que nos va a servir para interpretar de manera funcional y para hacer nuestras evaluaciones informales o para hacer nuestras interpretaciones de pruebas cualitativas, para evaluar, les digo, sobre todo de manera funcional, muestras de lenguaje, que eso hablaremos al final, las tablas de desarrollo, ¿no? Estas tablas de desarrollo específicas del lenguaje, ¿no? ¿Qué pasa en la morfosintaxis en tal edad? Por ejemplo, hay unas, varían de autor en autor, y hay muchos autores que tienen tablas específicas de desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, en el libro de Aguado de morfosintaxis, de desarrollo sintáctico del niño o desarrollo morfosintáctico del niño, no me acuerdo cómo se llama, ahorita se los busco y se los pongo en el chat. Vienen las tablas de desarrollo morfosintáctico de los niños, etcétera. O sea, pero a tal edad estamos esperando esto específicamente en el desarrollo gramatical, morfológico y sintáctico de los niños. Entonces tenemos tablas muy puntuales y muy específicas de desarrollo del lenguaje que nos van a servir para poder interpretar todo lo demás. Conocerlas nos va a servir para poder hacer nuestro análisis cualitativo. ¿Ok? Ahora, instrumentos de evaluación ya específicamente del lenguaje, desarrollo temprano, o sea, para los peques más chiquititos, hay una prueba que se llama MacArthur, son los CDI. Ay, creo que abrí el que no era, porque en la otra presentación, déjenme ver si aquí puse, sí lo puse, no sé por qué no se lo puso. Es el CDI, Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur. La edición que se vende en México se llama MacArthur Bates. La edición que se vende en España se llama nada más MacArthur. Puede variar, aquí les puse una portada. Eh, Casi siempre trae los ositos, son esos que están ahí, es la prueba de los ositos, pero por ejemplo la edición española, la de TEA, no trae los ositos. En México la edita Manual Moderno y en España la edita TEA, son distintas, son inventarios diferentes. Pero todos parten del mismo, del inventario MacArthur que se hizo originalmente en Estados Unidos, ¿vale? Y es un reporte parental. Le vas preguntando a los papás qué dice, cómo lo dice, que te llenen una lista de vocabulario, etc. Entonces es un reporte parental para ver cómo está el desarrollo de los peques. Tiene dos partes, una de niños más pequeñitos, una de niños un poquito más grandes, pero llega máximo hasta los 36 meses, o sea, para los chiquitos. Luego tenemos pruebas que son de screening. Estas pruebas nos van a evaluar rapidito todas las áreas del lenguaje. O sea, muy rapidito, como de manera superficial, nos van a dar claves sobre cómo están todas las áreas del lenguaje. Aquí hay dos muy populares, puede haber más, yo les estoy presentando como las que conozco, las que he usado y como las que son más populares también. La prueba de lenguaje inicial, ahí me falló una P mayúscula, el PLI o PLI, algunas personas les dicen, la prueba de lenguaje inicial, y el PLON, la prueba de lenguaje oral de Navarra. El PLI lo edita PROED. En Estados Unidos, viene de una prueba de Estados Unidos, pero fue adaptada para México por Margarita Ramos, me parece. Que es la autora del calendario de desarrollo, les había dicho Margarita Torres, no, Margarita Ramos, ¿ok? Entonces está hecha en México y está estandarizada en México. Y el PLON está hecho es la prueba de lenguaje oral de Navarra, es una prueba española, ¿ok? No son pruebas diagnósticas, o sea, no es que tú apliques, que eso luego es un error que se comete, que tú lo aplicas y ya con esto diagnostico el lenguaje. No, pero yo siempre es la primera que aplico, porque de ahí me doy una idea de, el vocabulario está bien bajito, el problema puede estar acá como en la morfosintaxis, el problema, o sea, es como para darte una idea inicial, ¿ok? Les digo, además son rápidas, son sencillas de aplicar, son sencillas de interpretar también, aunque la interpretación pues ya varía de cada uno. Alguien puede hacer una interpretación súper sencillita de la prueba más compleja
y hay quien pueda sacarle muchísimo jugo a la prueba más sencillita. Entonces, estas dos funcionan muy bien como para hacer una de las primeras pruebas de lenguaje que hagamos, para que nos den una idea global de cómo está el desarrollo del lenguaje del peque. Prueba de lenguaje inicial de PROED y prueba de lenguaje oral de Navarra de TEA Ediciones. ¿Okay? Luego tenemos baterías de lenguaje, no sé por qué puse este primero, pero este creo que iba al final, que son estas como bien densas, que hagan de cuenta que el PLI y el PLON lo aplican, bueno, el PLI lo puedes aplicar en 15 minutos, por ejemplo, ¿no? Depende un poco también de cada peque, pero 15 minutitos. Pero, por ejemplo, SELF lo aplicas en 1 hora, hora y media, ¿vale? Hay peques que están más, hay peques que están menos, 45 minutos, hay peques que te vas a tardar media hora, depende un poco también de cada peque, ¿no? Pero son pruebas más densas, son pruebas que nos van a dar más información, son pruebas que están estandarizadas, son pruebas que incluyen, acuérdense que son baterías, las baterías incluyen varias pruebas de varias áreas, entonces estas sí son pruebas diagnósticas, ¿no? Estas sí nos van a ayudar a obtener mucha más información de lo más popular actualmente, porque también es lo que tiene mayor validez, mayor confiabilidad, está más actualizado, son SELF y el PLS, y cada uno va en diferentes números, ¿no? Bueno, SELF ahorita va en el 5 y el PLS también va en el 5, ¿ok? BLOC es la batería de lenguaje objetivo y criterial, es una prueba española, aquí se los puse, que evalúa, tiene un módulo de morfología, un módulo de sintaxis, un módulo de semántica y un módulo de pragmática, entonces nos van a evaluar todas las áreas. Ahora, originalmente se hizo el block, pero era denso, 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 tenía como 6 módulos por cada área, era larguísimo. Y después se hizo un block screening, que es el block S, que supone que es el screening, que es el cortito, y aún así te echas más de 1 hora en aplicarlo, ¿no? Es bien denso también. Es muy sencillo de aplicar, pero es pesado, ¿no? Porque además la tarea de evaluación, acuérdense, tareas de evaluación es que vamos a hacer, es muy repetitiva, es muy constante, ves una imagen, le cambias, contesta niño, entonces es muy cansado también para quien está siendo evaluado, porque es como la misma tarea, entonces yo lo que hago a veces es aplicar un modulito, hacemos otra prueba o juego, bla, 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 otro modulito y así, ¿no? Entonces el bloque ese nos da suficiente información para entender qué está pasando con el peque. La recomendación del autor, de Miguel Puyuelo, era hacer el screening y luego, donde veas problemas, pues entonces te agarras el block normal, que era el heavy, 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 y aplicas ese módulo en particular, ¿vale? Entonces, block S y block. Lo mismo, con pandemia cambió un montón el tema de la evaluación. Edita el Sevier y hay diferentes distribuidores en distintas partes del mundo. No estaba tan cara, no está tan cara como otras pruebas. Yo calculo que debería estar costando unos $300, más o menos. Pero hoy igual que busqué, no encontré en México la distribuidora que usualmente la vendía. O sea, en la página de la distribuidora no lo encontré. No sé si de unos mesecitos para acá, a partir de la pandemia, la dejaron de distribuir. Pero hasta o sea, el año pasado que yo revisé, sí la seguían vendiendo, ¿vale? Y luego tenemos el CEL, que el self es como de lo más confiable para evaluar lenguaje, tiene muy buenos fundamentos, está súper actualizada. Hay mucha gente que sigue utilizando Self 4. Lo más actual es Self 5, aunque cambian algunos módulos. Self 5 trae estas pruebas: comprensión de frases, conceptos lingüísticos, morfosintaxis, palabras relacionadas, ejecución de indicaciones, elaboración de frases, repetición de frases, comprensión oral de textos y perfil de habilidades pragmáticas. Entonces, evalúa de todo, ¿vale? Y aquí está, tiene sus manualitos de aplicación, el teórico, un par de cuadernillos para enseñar estímulos, los protocolos, más o menos unos 45 minutos en aplicarla. Aquí algo. El módulo de pragmática de Block me encanta. O sea, está bien bonito para evaluar pragmática y no hay muchas pruebas que evalúen pragmática. Entonces, si tienen peques con dificultades de pragmática y no hayan como con qué evaluarlo, bueno, Self tiene una parte de un perfil de habilidades pragmáticas y se puede complementar también con el módulo de pragmática de Block. Este lo edita Pearson.
nos vamos a dar cuenta que Pearson se está poniendo las pilas con las pruebas de lenguaje porque edita un montón de pruebas. Lo edita Pearson y ya me voy a apurar porque ya son casi las 9. Lo edita Pearson y está carísimo. Bueno, carito. Sí, sí, sí. Cuesta más o menos unos $1,500. ¿Ok? Luego, la Belle en México es muy conocida porque es una prueba mexicana. Lamento decir que no está actualizada, que no se vende, que no la edita ninguna editorial y que quienes la aprendimos a usar con la copia de la copia de la copia y así. Tiene muy buenos fundamentos, era una muy buena prueba, pero no se ha actualizado. Entonces, sé que a veces no tenemos como más recursos, pero a veces más bien no los conocemos, ¿no? Porque nadie nos lo presenta. Por eso yo quería hoy presentarles como un montón de pruebas para que sepan que sí hay otros recursos. En México se sigue usando mucho. Es una buena prueba en algunos casos, le falta mucha actualización. Yo luego les digo a las personas que me preguntan que hay otros instrumentos y que mejor utilicen los otros instrumentos. Si no te queda de otra, pues usa Belle, ¿no? Porque además la consigues gratis con alguien que te la presta, que te la pasa, que así, ¿ok? Pero no es lo más actualizado. La ventaja que teníamos es que era una prueba mexicana que estaba editada, perdón, que estaba estandarizada en México, entonces a nosotros las personas que trabajamos en México nos funcionaban muy bien. Pero yo les digo que Belle es tan vieja como yo y las tablas también y los dibujos también. Creo que exactamente se hizo cuando yo nací, no sé, un par de añitos antes, un par de añitos después. Entonces cada año se desactualiza más, ¿no? No porque yo me llame vieja, pero la evaluación debería ser un poco más actualizada, ¿vale? Entonces, si la siguen utilizando como recurso, busquen otros más. Tampoco digo que está fatal, ¿no? Pero bueno, Belle. No les pongo dibujito porque no se puede conseguir en ningún lado, ¿verdad? Y luego para evaluar niños preescolares, los más chiquitos, que a veces ahí es donde nos cuesta trabajo, tenemos Self Preschool y el Self Preschool es pero hecho para niños pequeños. Bueno, Belle, es que Belle estaba construida bien bonito, ¿no? Belle tenía 7 pruebas, eran la mitad comprensivas y la mitad expresivas. Teníamos 3 pruebas comprensivas, 3 pruebas expresivas, o tenemos, y eran por área. Una prueba de contenido, o sea, había 2 pruebas de contenido, una comprensiva y una expresiva. Había 2 pruebas de forma, una comprensiva y una expresiva. Había 2 formas de pragmática, 2 pruebas de pragmática, una comprensiva y una expresiva. Y había una prueba de articulación. Esto estaba bien completita y estaba bien padre. La verdad es que a mí sí me gustaba, pero nos falta ahí la actualización. Estas son las pruebas que tenían. Las 2 de contenido son adivinanzas y definiciones, una comprensiva y una expresiva. Comprensión y producción dirigida, que eran las de morfosintaxis. Rutas y narraciones, que eran las de pragmática. Y la prueba de articulación. Yo sí sigo usando la prueba de articulación. ¿Okay? Y luego les decía las de preescolares, tenemos el Preschool Language Scale, que es el PLS, va en el número 5, evalúa atención, juego, gestos, desarrollo vocal, comunicación social, la parte semántica con vocabulario, conceptos cuantitativos, cualitativos, conceptos espaciales, conceptos temporales, estructura del lenguaje con morfología y sintaxis, habilidades de lenguaje y habilidades de lectoescritura emergentes. Las pruebas de preescolares traen mucho material. Traen que si el monito, que si los cubitos, que si el cochecito, porque necesitan ser muy manipulativas y muy concretas. Ok. Y Self Preschool, que es la versión del CEL. A self no les dije significa, self significa clinical, ahí me faltó la mayúscula, clinical evaluation of language fundamentals, o sea, evaluación clínica de los fundamentos de lenguaje. Y tenemos la versión para preescolares, que también trae su maletín de cosillas y así. Evalúa conceptos básicos, estructura de palabras, recordar oraciones, conceptos y seguir direcciones, vocabulario expresivo, estructura de oraciones, clases de palabras, conocimiento fonológico. Tiene una escala de valoración de alfabetización temprana, que sería el equivalente a las habilidades de lectoescritura emergentes del PLS, y una clasificación pragmática, ¿no? También trae una parte pragmática. ¿Okay? Estas son, les decía, como baterías, ¿no? Baterías completas. Y luego, les digo que esto es al final, pero bueno. Y luego tenemos pruebas específicas por áreas, por habilidades. Por ejemplo, a pruebas de vocabulario. Hay unas pruebas que solo se dedican a evaluar vocabulario. Acuérdense, batería es conjunto de pruebas y prueba es pruebita única, ¿no? Con tarea de evaluación específica, ¿no?
Y entonces aquí les pongo una lista de pruebas que evalúan vocabulario. Por ejemplo, el test de vocabulario en imágenes de Peabody, que aquí está, que edita en España y no lo mandan a México, TEA Ediciones. En Estados Unidos creo que lo edita alguien más, pero bueno, la versión en español la edita TEA. El test de vocabulario en imágenes de Peabody. Luego tenemos el One Word Picture Vocabulary Test, que se conoce así como el One Word, que tiene una parte receptiva y una parte expresiva. Peabody es solo receptivo. ¿De qué se trata? Nos ponen unas imágenes y nos dicen, enséñame dónde está, y nos dicen algo y nosotros tenemos que señalar dentro de esas imágenes, ¿vale? Y OneWord tiene una parte receptiva, que es muy parecida a la de Peabody, y una parte expresiva, que es de denominación, ¿ok? De decir cómo se llaman las cosas. Entonces, las baterías, como se van dando cuenta, son más caras porque traen muchas pruebas. Todas estarán alrededor, bueno, Block les decía que es un poco más barata, costará como unos, les decía, como unos $300. Pero Cell y el PLS, el PLS, y estarán costando como, 1,500, como entre $1,200 y $1,500, ¿vale? Después, estas suelen ser más baratas porque solo valen una parte en particular. Por ejemplo, estaba revisando hoy y el OneWord cuesta como $220. Las dos, receptivo y expresivo, como $220, y edita Pearson también. Y luego hay pruebas que no se venden como pruebas así de estas de lenguaje, pero que sí nos sirven para evaluar justo esto. Tenemos, a mí me gusta usar el BOEM, que son test de conceptos básicos. Nos evalúa nociones de tamaño, de cantidad, de espaciales, temporales, etcétera, que es un poco lo que nos evalúan también las otras pruebas. Y que si se dan cuenta ustedes en nuestras baterías tenemos justo evaluación de conceptos básicos. Entonces, pruebitas de conceptos básicos, tenemos el BOEM test, que también tiene una versión para niños preescolares, un BOEM preschool, nada más tiene como las imágenes por separado, que son estas de aquí. BOEM y BOEM Preschool van en el número 3 y también edita Pearson. Y en México pues también lo consiguen con manual moderno, estas también las consiguen con manual moderno. Y WIPSI es la prueba Wechsler de inteligencia para niños preescolares. Es una prueba de inteligencia, es una prueba cognitiva, pero a veces yo le saco estas dos pruebitas de aquí, que son vocabulario receptivo y denominaciones, que justo evalúan lo mismo que las otras que les acabo de comentar, la parte de te enseño una imagen y dime cómo se llama, que es una prueba, una tarea de denominación, y la otra, que hay varias imágenes, yo te digo una palabra y tú me señalas cuál corresponde. Entonces es de vocabulario a nivel de una palabra, receptivo y expresivo, ¿vale? Ok. Para la morfosintaxis, hay pocas pruebas que evalúan morfosintaxis. Por aquí hay una, pero es que en México no la conseguimos, entonces yo no la puse porque yo no la uso. Pero es muy común en Sudamérica, lo utilizan mucho, por ejemplo, en Chile, y no me sé su nombre, se los busco y se los pongo porque como yo no la uso, no me sé específicamente su nombre. Si alguien lo tiene y se acuerda de ella ahorita, voy a buscar cómo se llama y se los pongo, pero si alguien se acuerda ahorita. Y el test de sintaxis de Aguado, igual es una tarea tiene varias imágenes y tú tienes que decir la frase que es correcta o señalar de acuerdo con la frase que te dicen. La Vendesepe ya tiene su tiempo, de cuando Aguado se dedicaba a la parte morfosintáctica, y la Vendesepe, como el desarrollo de la morfosintaxis del niño, es el test de sintaxis de Aguado, ¿vale? Si queremos evaluar solo morfosintaxis, aunque, pues como ya les decía, estas pruebas pues ya traen, estas baterías ya traen su parte morfosintáctica, ¿no? De comprensión. Acuérdense que dentro del lenguaje tenemos una parte receptiva y una parte expresiva. La parte receptiva es la parte de comprensión y hay un par de pruebitas específicas para la comprensión. El token test o el test de fichas, que es de seguimiento de instrucciones. Se llama test de seguimiento de instrucciones orales, token. Lo pueden conseguir en alguna biblioteca, ya no lo venden y se consigue seguro en internet. Y es de seguimiento de instrucciones. Está súper bueno para ver cómo nos está entendiendo la otra persona.
Y se utiliza mucho también para daños neurológicos, por ejemplo, para evaluar afasias y ese tipo de cosas, pero yo lo he usado también mucho, por ejemplo, en niños no verbales, que de pronto nos queda la duda de, ¿me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Y ya están un poquito más grandecitos, les aplico el token test y ya veo cómo están sus funciones de comprensión y de seguimiento de instrucciones. Y por ahí hay otro, que no es formal, no está editado ni así, se consigue en internet, que es el test Pizzamiglio de comprensión de frase, se llama Pizzamiglio porque lo inventó Robert Pizzamiglio. Y si lo encuentro ahorita en mi compu, se los paso también al chat, ¿ok? Em, ok, por áreas específicas, digo que de pronto encontrar test está un poco complicado. Hay un test que se llama The Edmonton Narrative Norms Instrument, es el ENI con doble N, que evalúa la parte pragmática a través de narraciones. Sus autores lo describen como evalúa a través del storytelling, que es como esta narración de historias. Y el ENI lo crearon en la Universidad de Alberta en Canadá. Lo pueden conseguir gratis en se meten, buscan así tal cual, Edmonton Narrative Norms Instrument en internet, lo busco también y les dejo el link, pero lo buscan así o en la universidad, en la página de la Universidad de Alberta de Canadá, lo descargan y es un test narrativo que además está bien padre, bien bonito, que nos ayuda a evaluar como aspectos de construcción narrativa, que es muy funcional, para ver, nos funciona, nos sirve mucho, me estoy enredando, nos sirve mucho para esta evaluación funcional del lenguaje, ¿vale? Y aquí les puse también el TPL, el tamiz de problemas del lenguaje, lo edita Manuel Modernos de Alejandra Ausa. Y este test es súper rapidito. El ENI sí les dije que era gratuito. Ok, el test de Edmonton es gratis, lo descargan gratis de la página de la universidad. El tamiz de problemas del lenguaje, lo edita Manuel Moderno, es una prueba mexicana que se hizo para evaluar factores específicos que nos ayudan a distinguir entre un retraso o un desfase en el desarrollo del lenguaje y un trastorno del lenguaje. ¿Okay? En el trastorno del lenguaje hay factores, por ejemplo, morfosintácticos alterados de manera muy particular. Y entonces, este tamiz de problemas del lenguaje tiene dos tareas, una de repetición y una le vas enseñando unas imágenes y vas preguntando y te va contestando, y nos ayuda a evaluar esta parte que como diferencial, nos dice qué tan probable es que este problema del lenguaje sea un trastorno del lenguaje. O sea, te dice, ¿sabes qué? De acuerdo con las puntuaciones de este PEC, es súper probable que lo que tiene, o sea, la afectación del lenguaje sea un trastorno del lenguaje. Entonces, por eso les puse aquí que nos sirve para hacer diagnóstico diferencial, porque muchas veces es, híjole, ¿cómo distingo si es retraso o trastorno o desfase de desarrollo del lenguaje o trastorno de desarrollo del lenguaje? O sea, como este versus, que es una de las cosas que a veces nos cuesta más trabajo, distinguir estas dos cosas. Y esta pruebita súper rápida de aplicar porque son dos tareitas de evaluación. Además es relativamente barata, debe estar como en $50, yo creo. Debe estar como 50, $60. De pronto han subido las cosas, pero calculo como unos $60, unos $1,200 debe estar. ¿Ok? Bueno, aquí les había puesto también un listado de pruebas para la evaluación de afasia. Las que les puse ahorita son sobre todo para niños. Y quien trabaje con adultos y trabaje con daños neurológicos en adultos, pues van a estar pruebas de afasia, ¿no? Aquí hay un listado, el Western Aphasia Battery, la batería de afasia Western, la evaluación breve de la afasia, el test Boston para el diagnóstico de las afasias, el examen multilingüe de las afasias, la prueba Minnesota para el diagnóstico diferencial de las afasias. Y este test de denominación de Boston entraría como aquí, como en la parte de denominación, con estas otras pruebas de denominación, nada más que lo puse acá porque suele utilizarse con adultos en la parte de evaluación de afasias, ¿no? Pero es como los otros, ¿no? Enseñas imágenes y va denominando. Entonces, este es un listado para quien necesite pruebas de, híjole, ¿con qué evalúo la afasia? Están estas, ¿vale? Y las últimas que me falta comentarles, ya voy a acabar, son las pruebas de habla, las de pronunciación, ¿ok?
Hay un montón, todas se parecen muchísimo. Las agrupé aquí como por tipos, ¿vale? Hay una prueba en Estados Unidos que se llama el Goldman-Bristow Test of Articulation. Me parece que lo vende Pearson también. Y tiene eh, em, puntuación, es una prueba cuantitativa, es estandarizada. eh, no es popular en América Latina. Es como relativa, o sea, para ser prueba de articulación es como relativamente costosa, está costando, pues ni tanto, como $250, me parece. Pero las pruebas de articulación usualmente son más baratas, ¿no? Este, estoy pensando, $250 o $350. Digo, hay una variación de $100, ¿no? Pero este, no es tan cara, pero no es popular en América Latina y la versión en español fue estandarizada con personas hispanoparlantes en Estados Unidos. ¿Okay? Luego les puse aquí el TEPROSIF, que es para evaluar procesos fonológicos, es una evaluación fonológica. Este, eh, la actualización, la revisión es chilena, ¿no? Y la actualización es relativamente reciente. Entonces es buena y tiene tablita. Eh, y hay otra que a mí me enseñaron en la universidad, que además es muy funcional, pero que está difícil de conseguir porque la versión en inglés creo que se sigue editando, pero la versión en español ya no, desde hace muchos años. Pero antes del TEPROSIF no había como otra prueba de evaluación de procesos fonológicos, por lo menos que yo conociera, así como más popular. Y para evaluar procesos fonológicos, bueno, el test de Hodgson nos funcionaba. Ahora yo uso TEPROSIF, eh, pero en algún momento llegué a utilizar esta otra que era Hodgson. Luego, una muy popular, la de Franklin Susaníbar, el PEF, el Protocolo de Evaluación Fonética Fonológica. TEPROSIF trae baremos, el test de Hodgson trae baremos, el Goldman-Bristow también trae tablas. El PEF no, el PEF es una prueba, es un protocolo de evaluación, pero no es estandarizado, es una prueba no estandarizada, es más cualitativa. ¿Ok? Y además me parece que Franklin Susaníbar acaba de hacer una actualización, ¿vale? La base de un montón de las pruebas de habla es la evaluación fonológica infantil de Laura Bosch. Es una prueba de hace muchos años, pero de ahí partieron muchas de las pruebas que conocemos. Está en el libro de la evaluación fonológica infantil y lo encuentran así, es un libro. Busquen Laura Bosch y ella fue una de las primeras autoras que nos hablaba de los procesos fonológicos y les digo, de ahí parten las otras evaluaciones que tienen que ver con fonología. Yo sigo usando la de abajo, la escala de articulación de la BELE, de la batería de evaluación de la lengua española, porque tiene tablitas para los niños mexicanos, aunque más bien le saco mucho jugo haciendo un buen análisis cualitativo. ¿Okay? Luego, igual, de las primeras pruebas que había en México, que además fue muy popular durante mucho tiempo en Hispanoamérica, el test de Melgar. También ya es un test muy viejito, yo recomiendo utilizar pruebas más actualizadas, pero para algunas personas era popular este test. Y luego vienen un montón de pruebas españolas, la evaluación logopédica de la articulación, el registro fonológico de inducido, la prueba de articulación de fonemas, el test de articulación de palabras en imágenes, el test de articulación a la repetición, todas estas son súper parecidas. Enseñas imágenes, el individuo te dice la palabra y tú analizas la palabra. La tarea de evaluación de la mayoría de estas pruebas es igual, ¿no? Enseñas imágenes, te dice la palabra, analiza su producción, ¿ok? Eh, en México, una prueba que yo no usaba, pero uso recientemente porque su nivel de análisis está bien bonito, es el CEFI, el cuestionario para la evaluación de la fonología infantil. Es cualitativo, no tiene tablas, pero tiene una perspectiva de evaluación distinta a las anteriores. Es igual, una prueba, la tarea de evaluación es la misma. Enseñas una imagen y te da una producción y evalúas la producción del individuo, analizas la producción, pero la perspectiva de análisis es distinta a las demás. Entonces, yo ahora que la descubrí, bueno, la descubrí el año pasado y me gustó un montón cómo analiza
las producciones. Entonces, el CEFI, el cuestionario para la evaluación de la fonología infantil, que además es gratis, lo pueden descargar de internet, y fue creado en colaboración con una institución mexicana de investigación, que es el Colegio de México. ¿Okay? Y el test de Tecton, también es otra prueba mexicana, no tenía tablas, y la última vez que hablé con las autoras, me dijeron que estaban trabajando con las tablas junto con la Universidad de Querétaro para estandarizarla, pero la estandarización la estaba haciendo antes de la pandemia Donna Jackson, que lamentablemente pues falleció el año pasado. Entonces pues ya no sé cómo quedó esa parte de la estandarización entre pandemia y entre que ya no está Donna Jackson. Pues Donna Jackson, por cierto, fue quien estandarizó en español el, el inventario, el CDI, el inventario MacArthur Bates. Si ven, ahí está su nombre, Donna Jackson Maldonado, que era una investigadora de la Universidad de Querétaro. Pues ya creo que fueron todos los que les puse. Que no se nos olvide hacer evaluación funcional, como se hacen las evaluaciones funcionales, a través de muestras de lenguaje espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? El niño habla y nosotros analizamos cómo habla espontáneamente. Incitamos a la comunicación a partir del juego, pero las muestras del lenguaje se pueden evaluar desde que el niño saluda, cuando le preguntas cómo te fue, cuando te contesta, cuando habla con su mamá, durante la conversación, durante el juego, mientras te cuento un cuento, etcétera. ¿Vale? Y para hacer este análisis de la evaluación funcional, de las muestras de lenguaje, esto que sería considerado evaluación informal, que les decía no es menos valiosa, sino es un súper complemento y tiene que tener muy buen sustento teórico. Requerimos de muy buenas habilidades de observación y de un muy buen sustento teórico. Aquí, Cianya es parte del equipo de Ali Análisis de Lenguaje Integral. Ahí está su página, lenguajeintegral.com, que es una herramienta digital que nos ayuda a hacer el análisis de las muestras, el análisis de esta evaluación funcional, de cómo están estas muestras de lenguaje, etcétera. Búsquenlo. Me parece que es una buena herramienta para hacer los análisis como más sistematizados y más fáciles, que es la idea de la herramienta, ¿no? Tú vas metiendo la información y solito te va dando como el análisis, ¿ok? Y ya, son todos los instrumentos que les iba a presentar el día de hoy. Les recuerdo que tenemos los programas Juntos Hablamos Mejor. Estamos pensando, es que el tiempo no nos da, pero hacer cursos de evaluación, ahorita no tenemos cursos de evaluación, ahorita tenemos cursos de otras cosas que están bien padres. Bueno, es que aquí les había puesto primero la página de Ali, aquí está, la página de Ali, lenguajeintegral.com, y aquí pueden encontrar análisis de lenguaje integral. Aquí pueden ver esta herramienta que nos ayuda a hacer evaluación funcional a partir de esta recopilación de información que hacemos con muestras de lenguaje, lo que observamos en los peques. Búsquenlo así. Y también aquí está los cursos que estoy dando, están en juntoscentro.wisbo.com. Ahorita tenemos curso de fonología, tenemos curso de sonidos del habla, tenemos curso de evaluación de sonidos del habla, tenemos diplomado de sonidos del habla, tenemos distintos cursos, ahí los pueden revisar. Y nuestro plan es hacer, ¿por qué no se me compartió lo que yo estaba compartiendo? Es hacer cursos de evaluación como súper específicos por pruebas, ¿no? Cómo evaluar con self y todo súper específico. Si les interesan, échenme mensajitos para que yo sepa qué es lo que ustedes quieren, necesitan, buscan, porque a veces yo digo, ay, voy a hacer un curso de tal, y a lo mejor eso a nadie le interesa, ¿no? Entonces, si ustedes tienen dudas, inquietudes sobre pruebas en particular, sobre edades en particular, yo quiero saber cómo evaluar niños chiquitos, yo quiero saber cómo evaluar peques con autismo, yo quiero saber cómo evaluar niños más grandes, yo quiero saber cómo evaluar, si quieren evaluar habla, ya tenemos un curso de habla donde viene la explicación de un montón de estas pruebas, ya vienen en el curso de evaluación. Ya tenemos curso de evaluación de sonidos del habla en juntoscentro.wisbo.com.
pero de lenguaje, así, de lenguaje, pruebas y eso, vayan escribiendo qué necesitan y así yo ya puedo ayudarles con esa parte. Puedo decir, a la gente le interesa saber más sobre evaluación de niños súper chiquitos y entonces ya hacemos cursos de eso, pero ayuden ustedes con esa información, ¿vale? Todos mis materiales digitales los encuentran en peji.com, Ángela Patiño Terapeuta. Hay muchos materiales gratis, hay algunos de pago, pero también accesibles. Mis cursos, juntocentro.wisbo.com. Mis redes, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, Ángela Patino Terapeuta. Si me quieren mandar un mail, ahí se los dejo, angelapatinoterapeuta@gmail.com. Se los puse bien fácil porque en todos lados me buscan igual. Y si quieren todo lo que hago, lo encuentran en Linktree, diagonal Ángela Patino Terapeuta, ya les sale un listadito de aquí están mis cursos, mándame un WhatsApp aquí, mándame un Telegram aquí, ve mis videos de YouTube aquí, y ahí viene todo como de fácil acceso. Y pues si quieren seguir a Cienya o a Cintia, que son quienes nos organizan estas charlas súper lindas, therapypodium.com, lenguajeintegral.com y en redes @therapypodium, porque es TH Therapypodium y Ali Lenguaje Integral. Y listo, chicas, terminamos la presentación de hoy. Si tienen dudas, preguntas, échenmelas. Y aquí vemos, yo voy viendo sus... Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias. Vamos a despedirnos aquí del video grabado y vamos a entrar a las preguntas. Muchas gracias y sigan a Ángela en sus redes sociales. Les voy a dejar aquí de compartir. Cuéntenme sus dudas.